Amigos, ¿cómo están? Nuevamente un programa de paradigmas, como siempre, con temas muy interesantes, temas que uno busca, que uno rebusca, temas que en realidad cambian paradigmas, transforman paradigmas o de alguna manera también consolidan otros paradigmas. Saben ustedes, amigos, que este programa surgió justamente para hacer eso, para rebuscar, para ver, para un poco escarbar en todos esos temas que no se ven usualmente en medios de comunicación de manera muy masiva, ¿no? Temas que de alguna forma todavía no calan de una manera más profunda, más sostenida, más sustancial en algunos otros ámbitos, algunos otros espacios más públicos de comunicación. Pero acá en Cable Andino, Canal 3, por supuesto que los tocamos. Cable Andino, les recuerdo, llega hasta ahora hasta la ciudad de Caraz, como siempre, en esta su señal del Canal 3 y por supuesto con fibra óptica ya y muy pronto llegando a muchas otras localidades de nuestra región Ancash. El día de hoy tenemos un tema interesante, un tema bellísimo, un tema particularmente especial para mí, porque es un tema que atañe a los procesos de sanación interior, atañe un poco a los procesos de ese despertar interno que hace pues que las personas se vayan dando cuenta de cómo es la vida, dando cuenta de aquellas cosas que tienen que solucionar, que se expresan muchas veces en enfermedades. Pero el día de hoy estamos con nuestra invitada, una amiga, invitada además que está pues justamente solamente viviendo por unos días acá en Huaraz, pero he tenido la suerte de poder contactar con ella para poder aprovechar este espacio tan pequeño que tiene y dar un espacio en su agenda y poder conversar un poco del tema de sanación interior. Me estoy refiriendo a Raquel Gargate. Raquel Gargate es comunicadora de origen, comunicadora de profesión, pero que está ya más profundizando ahora en el tema de la sanación, de las terapias, de la transformación personal y social, un poco este tema más profundo, Raquel, que es ya el encuentro con uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo está, Raquel? Bienvenida al programa, realmente es un gusto tenerte aquí y tus primeras palabras, tus primeras impresiones, ¿cómo así estás aquí en Huaraz? Y un poco cuéntanos este periplo que estás haciendo solo por unos días acá en la ciudad. Bien. Bueno, Einer, en primer lugar, agradecerte por este espacio. Estoy contenta de estar en Ancash, que es una tierra que adoro. Adoro porque, no solamente porque tengo muy buenos amigos, sino también porque soy huanuqueña, así que estamos cerquita. Y estoy aquí gracias a unas amigas del Círculo de Mujeres que me han invitado para un taller, bueno, para 2 talleres. Uno sobre género y espiritualidad, digamos, que es un poco el balance entre lo femenino y lo masculino, y otro taller de sanación que justamente vamos a hacer el domingo en la tarde. Entonces, para eso estoy. Después de mucho tiempo y de varias invitaciones, pude hacerme un tiempo y venir, y de verdad que estoy muy contenta de conocerte también y saber que hay un programa como Paradigmas que ofrece reflexiones sobre estos temas que nos ayudan a crecer y a vivir mejor en este mundo. Conversábamos, Raquel, un poco antes, cuando estábamos hablando un poco de la temática del programa en general, conversábamos que siempre existe un quiebre personal, ¿verdad? Tú me comentabas algunas experiencias de este quiebre personal que hace que uno busque otras dimensiones del ser, ¿no? Uno busque otras experiencias, busque otra visión, se dé cuenta y diga, no, caramba, mi vida está yendo mal y tengo que ver otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo es esto el quiebre? ¿Cómo es que uno descubre este nuevo mundo o empieza a introducirse en él? Bueno, por experiencia propia, y creo que por experiencia de muchas personas, tú mismo me comentabas ahora el tema, todos tenemos un momento en el que tocamos fondo, ¿no? Puedes llamarle sufrimiento, fracaso, puedes llamarle quiebre, siempre tenemos un momento en la vida en el que sentimos que ya no podemos caer más. Y ese momento es mágico, o puede ser mágico, porque hay personas que lo pueden tomar simplemente como una situación de mala suerte y subir un poquito y volver a caer, ¿no? Pero hay otras personas que quizá de acuerdo a la experiencia vivida, de acuerdo a los elementos que tenemos, podemos mirar esa crisis o ese quiebre como una oportunidad para mirar arriba, para mirar al cielo y decir, wow, hay tanta grandeza, ¿no? Soy tan importante, tengo tantas fortalezas, y creo que es eso, o sea, la crisis o el momento de quiebre son oportunidades que nos da la vida para crecer, para levantarnos, para despertar esa fuerza interior que todos tenemos, que nos permite vivir la vida desde otro ángulo, mirar la vida de otra manera y mirar el sufrimiento como una oportunidad para crecer y aprender a vivir mejor. Y a los chinos, Raquel,
hablaban justamente de que las crisis en realidad son la puerta abierta a las oportunidades, ¿no? Que cuando uno tiene una crisis es porque se replantea cosas de su vida, se replantea aspectos personales, pero siempre la crisis engendra su propia oportunidad, ¿no? Una oportunidad de cambio o de transformación, ¿no? ¿Cómo así tú, comunicadora, por ejemplo, trabajando en temas digamos, con comunidades, con proyectos, decides profundizar un poco más este tema espiritual, ya un tema más personal, un tema más profundo? Mira, yo creo que el bichito estaba allí. Estaba allí porque recuerdo desde los 11 años, siempre me gustaba leer libros como El poder de la mente, todas estas cuestiones esotéricas, que quizá era más por una inquietud de búsqueda, pero no sabía qué buscaba. Entonces, qué sé yo, me metí a la religión evangélica, luego católica, y siempre estaba buscando, y a la par me preparé, estudié periodismo, porque siempre tuve también una sensibilidad social, vengo de un sector muy pobre también, ¿no? Entonces eso como que me motivaba a hacer algo para que pudiéramos de repente mejorar las condiciones de vida. Y empecé a estudiar periodismo, pero luego, pasados los años, tuve crisis, tuve momentos de sufrimiento muy fuerte, afectivos, básicamente, ¿no? Económicos. Entonces, en esos momentos de crisis, yo sentí que había algo más que solo vivir la vida, tener una profesión y tener éxito. Me empecé a preguntar sobre mi espiritualidad, sobre Dios y qué pasa con otros dioses y el budismo, y entonces empecé a cuestionar todo eso y empecé también a descubrir a raíz y gracias a una crisis muy profunda que tuve, a descubrir que yo tenía una fortaleza interna que me permitía despertar. Además de eso, yo recuerdo que tenía muchas enfermedades. O sea, yo era ¿qué enfermedad no tenía? Paraba en la clínica, gastaba mucho dinero, me hacían terapia psicológica, tenía problemas con los riñones, tenía endometriosis, tenía de todo. Y entonces cuando yo empiezo a participar en estos espacios de sanación, porque llegó a mi vida en el momento que tenía que llegar, con Tito La Rosa, que creo que te comenté, empecé a participar en algunos espacios y sentí que mi vida empezaba a cambiar y que me conectaba con algo bonito de mí, con algo profundo, con una fuerza que nunca en mi vida la había descubierto. Y entonces así fue que empecé a hurgar y empecé a participar y me daba cuenta que en la medida que más me conectaba con esa fuerza sanadora, me sanaba de todo, ¿no? Entonces fue impresionante y ahí fue que empecé como a entrar también en ese camino. Tú has mencionado un término, digamos, muy preciso para el tema de este descubrimiento personal, el término búsqueda. Porque uno empieza a buscar, ¿verdad? O sea, empieza a raíz de las crisis a cuestionarse y a buscar, y claro, uno va de lugar en lugar, de religión en religión, de libro en libro, de maestro en maestro, porque uno siente que hay algo. Y el tema es que uno busca en lo externo y se olvida de mirar en lo interno, ¿no es así? Claro, y yo buscaba afuera, y cuando me di cuenta, eso que yo buscaba estaba dentro de mí. Estaba dentro de mí cuando lo encontré, fue una cosa maravillosa porque ahí empezó mi proceso sanador. Yo empecé a sentir que tenía una fuerza que tenía que estar en equilibrio, obviamente. Es decir, atender mi cuerpo, cuidar mi cuerpo, elegir lo que pensaba, liberarme de todo lo que había ido acumulando de sentimientos, de resentimientos, de rencores. Y todo eso me estaba enfermando. Entonces cuando yo me encuentro conmigo y descubro todo lo que tenía dentro, que sanar, que curar, que liberar, empezó mi proceso de sanación. Eso fue más o menos en el 2004. Y que como todo proceso, Raquel, de alguna manera, como todo proceso de sanación, de alguna forma conduce también a mirar las cosas y conduce a un descubrirse y aún profundizar cada vez más, ¿no? Ese tema de la sanación es un tema interesante para ver qué cualidades, qué características, qué es en general el proceso de sanación, Raquel, pero si te parece, eso vamos a conversarlo con más extensión en el siguiente bloque, al cual vamos a continuación, amigos, acá en Paradigmas, en Canal 3, en Cable Andino.
Estamos nuevamente aquí en Paradigmas, Canal 3 de Cablandino, hablando el día de hoy de un tema maravilloso, fabuloso, un tema tan sensible, tan especial como es la sanación interior. Y para ello estamos con Raquel Gargate, y es terapeuta, es además facilitadora de procesos de desarrollo personal, en fin, comunicadora de origen, de profesión, pero que ha estado o está bastante tiempo ya trabajando en este tema de las terapias alternativas, de la sanación interior. Habíamos dejado pendiente, Raquel, el tema de la sanación, para que se entienda un poco más por nuestros televidentes, ¿qué implica? ¿Qué es la sanación? ¿Qué es sanar en realidad? Porque uno puede decir sanar significa, no sé, curarse de tal enfermedad, pero la sanación me parece que tiene un aspecto más profundo, ¿verdad? ¿Qué es la sanación? Bueno, la sanación, vaya, es una palabra bastante fuerte, bastante, creo también, que te mueve, ¿no? Porque es todo un proceso. O sea, la sanación no es tomarte una pastilla, no es tomar un jarabe, ponerse una inyección, ir al médico, no. La sanación implica sanar en todos los niveles de nuestra existencia, en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. El cuerpo es el último, digamos, la última dimensión que enferma. Cuando una enfermedad se manifiesta en el cuerpo es porque ya pasó por otros niveles. Entonces, la sanación es ir al origen de esa enfermedad, es ir a la razón, a la causa principal, es ir a encontrar el equilibrio de todas las dimensiones del ser, es ir a encontrar las razones y las causas que están generando ese bloqueo, esa enfermedad. Hay un libro, no recuerdo el autor, pero habla de la enfermedad como camino, y justamente nos dice que las enfermedades son mensajes más profundos del alma, del espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que es eso la sanación. La sanación es bucear en lo profundo del interior y encontrar todo lo que está en desequilibrio, en desarmonía, lo que está de más, liberarlo, entrar en armonía y mejorar el estilo de vida, ¿no? Pero mira cómo así es que se ha perdido mucho este concepto que veía al ser humano como un ser integrado, claro, completo, total, ¿no? En el conocimiento esotérico profundo, en el conocimiento antiguo, egipcio, chino, en fin, se ve al ser humano en su dinámica total, ¿no? O sea, primero, o sea, con un ser humano pues que tiene una parte, una dimensión física, pero también una dimensión espiritual, ¿no? Entonces, cuando tú manifiestas que finalmente lo que enferma primero es el alma, de alguna manera esta dimensión, y se refleja después, es lo que los médicos ahora recién están hablando de la somatización de enfermedades, ¿no? Pero eso se sabe siempre en la medicina tradicional antigua, ¿no? Cuéntanos algunos casos, Raquel, algunos casos que tú has visto, que has de estos procesos. Quizá antes de entrar a los casos me encantaría comentarte algo que tiene que ver también con la sanación y bueno, la enfermedad que ahora está tan ¿Tan de moda? De moda, bueno, sí, presente en la vida de todos. ¿Quién no está enfermo? ¿No? Hay enfermedad por todos lados. Desde que nacen ya estamos enfermos. Y eso tiene que ver también con el desequilibrio que hay en el planeta. Nos hemos desvinculado de la fuerza y de la energía de nuestra naturaleza, de nuestra madre naturaleza, de nuestra casa. Entonces tratamos a la naturaleza como un recurso. Yo siempre digo, la naturaleza no es un recurso, es un bien, que tenemos que cuidarlo. En el mundo indígena, andino y amazónico, la naturaleza es un ser vivo más, ¿no? Y la sanación es estar en armonía con ese ser mayor, que es nuestra casa, nuestra madre naturaleza, nuestra Pachamama, y todos los elementos que existen, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante tomar conciencia. Pero es justamente, Raquel, Occidente el que se ha olvidado de esto, ¿no? Es el pensamiento tan individualista occidental que nos ve a nosotros separados, fuera de la naturaleza, el que nos ha conducido a todo esto, ¿no? Claro, y nos hemos dejado conducir y hemos perdido nuestras raíces, hemos perdido nuestros valores ancestrales y entonces ahora tenemos los efectos del cambio climático que son catastróficos, que nada va a poder revertir esta situación. Lo único que podemos es detener, aguantar que esto sea mayor, pero nada va a poder cambiar. Y las enfermedades son el reflejo de lo que está viviendo también nuestro planeta Tierra. Entonces, un elemento clave para sanar es estar en armonía con el otro ser humano, estar en armonía con la naturaleza, estar en armonía conmigo mismo, porque a veces hay mucha incoherencia dentro de nosotros. Pensamos una cosa, sentimos otra cosa y decimos otra cosa.
Entonces, estar en armonía con nosotros, estar en armonía con el próximo, estar en armonía con la naturaleza, es sanar. Y es un tema fundamental, ¿no? Porque de alguna manera nosotros formamos parte de un entorno, formamos parte de un ámbito que tiene cierto equilibrio, ¿no? Y si rompemos ese equilibrio, de alguna forma pues vamos a enfermar, ¿no? O sea, y de alguna manera a veces en esta sociedad moderna es difícil estar en equilibrio porque pues la gente por apuro, por velocidad hace las cosas, compra comida enlatada, compra comida procesada y pierde el contacto con la naturaleza. Claro. Y ejercemos prácticas que atentan además, ¿no? El tanto que contamina los plásticos y bueno, y contaminar los ríos y todo, ¿no? También implica tener responsabilidad y una actitud consciente frente a la naturaleza, de cuidarla, protegerla. Así nos estamos cuidando. El tema de la responsabilidad es un tema muy importante, Raquel, ahora que lo citas. Yo te comentaba en el interín que yo estoy formado también como psicoterapeuta en la escuela gestáltica y se enfatiza mucho el tema de la responsabilidad de uno mismo sobre sus actos y sobre sus emociones, sobre todo, ¿no? Y que uno genera de alguna manera lo que es y lo que siente y cómo está haciendo, ¿no? Pero este tema de la responsabilidad tiene que ver pues con temas de sanación interior, ¿no? La persona, ¿cómo es que sana? ¿Cómo es que descubre? ¿Es que toma conciencia? ¿Cómo es que empieza el proceso sanador? Bueno, yo creo que la persona toma conciencia con esa necesidad de sanar, con ese proceso sanador, cuando, toma conciencia, cuando dice quiero sanar. Si una persona no asume conscientemente que tiene algo que sanar, no va a poder sanarse. Hay personas que pueden estar con mucho desequilibrio, muchas enfermedades, mucho resentimiento, y creen que están bien, no asumen, no creen que necesitan. Entonces creo que una primera condición para sanar es que la persona reconozca que quiere sanarse. El tremendo peso de las emociones, ¿verdad? Ya Wilhelm Reich hablaba del tema de la coraza muscular y cosas que las emociones se somatizan y se endurecen en el cuerpo, ¿no? O sea, qué importante es el tema de las emociones, ¿no, Raquel? Es clave. Nosotros somos seres humanos sentipensantes. Y en la escuela nos enseñan solo a pensar, a analizar. No nos enseñan a sentir. En las universidades tampoco. No, en ningún ámbito de la educación formal nos enseñan a conocer nuestras emociones, salvo por ahí algún curso de psicología, pero es muy básico, ¿no? Y nosotros necesitamos tener espacios para aprender a conocer nuestras emociones, lo que es el autoconocimiento, conocer qué pasa cuando tengo un problema con mi pareja, por qué me hundo, por qué siento esto, por qué cuando pierdo a un ser querido puedo sentir todo esto que siento. Si yo conozco mis emociones, las puedo manejar y ya no me dominan. Si yo conozco mis emociones, puedo expresarlas en el momento que tengo que expresarlas y de la manera que tengo que expresarlas. Si todos pudiéramos manejar nuestras emociones y conocer mejor nuestras emociones, enfermaríamos menos, sin duda. Y ya en el oráculo de Delfos estaba esta frase, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al hombre y a los dioses. Y Sócrates de alguna manera también la trajo ahí en sus discursos con los jóvenes, ¿no? La importancia del autoconocimiento, ¿no? La importancia de saber quién es uno, ¿verdad? Claro. Y yo creo que ahí la educación tiene un rol también importante en este campo del autoconocimiento, ¿no? Tenemos que incidir para que en la currícula educativa también incorporen aspectos que nos ayuden a conocer el mundo de adentro y a manejarlo y a saber gestionarlo para poder tener éxito, porque si no vamos a ver profesionales con mucho éxito que tienen algún problema emocional y se hunden. O tienen vidas destruidas, ¿no? O líderes o políticos, autoridades que pueden ser muy inteligentes y muy capaces, pero que pueden llevar a una catástrofe a un país, ¿no? Alguien alguna vez dijo, Raquel, que el ser humano no había llegado hasta la luna, explorar el espacio, pero se había olvidado de explorarse a sí mismo. El universo interior. Eso todavía falta. Exactamente, el universo interior que falta explorar. Claro. ¿Qué procesos de sanación? Cuéntanos algunas experiencias ya personales, propias, tú has visto que se han resuelto a medida que las personas han ido tomando conciencia. Bueno, realmente en los años que vengo trabajando, que son como 7, yo he visto experiencias que yo misma no las he podido creer, ahora ya sé por qué ocurren, por todas estas cosas que te comento, pero quiero decirte que una primera cosa que me ayudó, porque yo antes era comunicadora, periodista y nunca pensé estar en este campo, no lo pensé.
cuando yo venía a los talleres a Huaraz con Tito La Rosa, con Elvi y bueno, Urpichayay, que organizábamos estos eventos, alguna vez Tito La Rosa me dijo, Raquel, y Elvi, ¿no? Su esposa, tienes que empezar a hacer esto. Tú tienes una voz sanadora, me decía, porque yo canto además. Y yo decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? No, yo no sé tocar un instrumento, yo no sé lo que tú sabes. Y me decía, pero tienes que empezar. Y luego volvió otro año y vine a Ancash, a Huaraz, y me dijeron, tienes que empezar. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a hacerlo? Yo no sé. Y me dijo Elvi, tú puedes sanar porque tú te has sanado. Y eso fue clave. Entonces, para mí, esa frase abrió una puerta grande dentro de mí. Y fui a Lima y empecé con la familia, empecé a sentir y a fluir. No había una forma, solo tenía que sentir y fluir. Y ese es un ámbito particularmente especial, pues de hecho un psicoterapeuta o un terapeuta tiene que sanarse primero a sí mismo, ¿no? Primero a sí mismo y poco a poco ir desarrollando, ir explorando, ir viendo ya ese poder interior que va surgiendo. Pero amigos, de ese poder interior, de esas otras dimensiones más profundas del ser humano, de un poco conversar también de aquel otro constituyente del ser humano, un poco más profundo, más escarbando más en las dimensiones, en las múltiples dimensiones del ser humano, vamos a volver, amigos, después de una breve pausa, a la cual vamos a continuación aquí en Paradigmas. Volvemos. Sanación interior es el tema que nos convoca el día de hoy acá en Paradigmas, en Canal 3, Cable Andino, llegando ahora hasta la ciudad de Caraz con fibra óptica y muy pronto mucho más allá, a muchas más zonas de nuestra querida región Ancash. El día de hoy estamos conversando con Raquel Gárgate, ella es comunicadora de profesión, pero fundamentalmente en esta etapa de su vida, ya después de lo que hemos estado conversando, Raquel, en este descubrimiento tan especial también que ella ha tenido como terapeuta, como sanadora, como facilitadora en todo caso de procesos de desarrollo personal y espiritual. Ella está pues trabajando ya profundamente este tema. Hemos dejado pendientes, Raquel, antes de entrar en el tema de las dimensiones del ser humano, algunos casos que tú nos estabas empezando a relatar, casos que has visto, personales, de cómo la gente empieza a sanar. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, han habido muchos casos. Realmente yo me he quedado impresionada porque un caso, el primer año que empecé a hacer terapias con sonido, porque yo hago terapias con sonido, con tambores, con cantos, con cuencos tibetanos, con música sanadora, entonces es una sesión que dura más o menos 1 hora, y algunos lo pueden tomar como una sesión de relajación, también funciona. Un amigo estuvo a punto de que le dé una septicemia, y me enteré, una infección generalizada. Me enteré que estuvo mal, yo dije, no, este chico ha estado muy estresado porque tiene un trabajo muy fuerte. Y entonces yo le dije, lo invité, le dije, te invito a una sesión de relajación para que te relajes y de repente estás muy estresado. Así como medio como digamos, no decirle directamente. Sí, ¿no? Sino, porque yo sabía que de pronto sí además no tenía la aspiración de que fuera otra cosa más que se relaje, ¿no? Yo dije, voy a hacer una sesión de relajación y ya, lo invité. Y él me dijo, gracias amiga por preocuparte, mira, tú sabes que yo no creo en esas cosas, pero ya que me lo das con tanto cariño, voy a ir. Entonces vino a mi espacio sanador que tenía y empecé la primera sesión y él como que lo sentía así un poco incómodo, porque claro, había que relajarse y todo, ¿no? Y me dijo, gracias amiga, qué bueno. Y estaba él con un dren, una cosa que le habían puesto porque había sido fuerte. Tenía que bajar la inflamación y le tenían que operar de pólipos en el colon. Entonces, se fue. Y ya se supone que era una sesión nada más. A los días me llama y me dice, Raquel, mira, me he hecho bien, creo que me ha calmado el dolor, no sé si es mi imaginación. ¿Tú crees que me puedes hacer otra sesión? Claro, le digo, ven. Vino a la semana siguiente otra sesión. Entonces, y yo empecé un poco a ver ya
cómo estaba su centro de energía y bueno, todo el tema del colon que tiene que ver con tristezas, con culpas, y entonces estudié un poco su caso y empecé a trabajar todo ese tema. Y descubrí, y él me comentó que había una serie de eventos en su vida que estaban causándole mucha tristeza, y entonces empecé a trabajar con él ese tema. Pero no diciéndole tienes que hacer esto, sino preguntándole, haciéndole que desarrolle su capacidad de autoconocimiento. Y entonces, aparte de la sesión de sonido que le hice, ¿no? Se fue a su casa, se sintió mejor, me dijo, quiero venir la otra semana, bacán, vienes la otra semana. Me dijo, ¿puedo traer a mi esposa? Claro, ¿puedo traer a mis hijos? Tráelos. Y hice sesión. Y obviamente la familia estaba enferma, no estaba enfermo él. Él estaba cargando la enfermedad, pero era la familia la que estaba enferma. Pero eso suele suceder, ¿no, Raquel? O sea, suele suceder que es el entorno, además de la persona que carga esta enfermedad, el que está enfermo, ¿no? Claro. O sea, por eso es que cuando uno trabaja en terapia, tiene que ver tanto al individuo como al ambiente, ¿no? Porque el individuo puede sanar, pero si no tiene un ambiente de soporte, un ambiente de apoyo, queda en el aire nuevamente y se repiten las cosas, ¿no? Así es. Y yo siempre le comentaba a él, por ejemplo, que la sanación es cambiar el estilo de vida, ¿no? ¿Qué comes? ¿Qué piensas? ¿Cómo te relacionas? Entonces empezamos a revisar todo eso y tuvo la fortaleza de cambiar. Fue impresionante porque cambió. Él se iba a divorciar y no se divorció. Resolvieron el problema que tenían dentro de la familia, con la suegra, bueno, una serie de problemas terribles que llevaba por años, y entonces empezó a sanar. Y recuerdo que fue la tercera sesión y era la última, ¿no? Entonces me dijo, ya amiga, muchas gracias, me voy, y entonces ya se supone que lo iban a operar. Y luego me llama la semana siguiente y me dice, amiga, el doctor, como era una eminencia en el tema del colon, tenía un congreso en Brasil, entonces me dice, mira, él va a viajar, ¿me puedes hacer un par de sesiones más? Fabuloso, ven. Y le hice un par de sesiones más. Y entonces cuando fue al médico para que lo operen, él me cuenta y me impactó tanto, me dice que él fue a la consulta, le hicieron una nueva placa y el médico se detenía a mirar la placa y demoraba en mirar la placa y mi amigo nervioso le dice, doctor, por favor dígame, ¿qué pasa? ¿Por qué mira tanto mi placa? Porque el papá había muerto de cáncer al colon. Y entonces el doctor le dice, voltea y le dice, ¿tú crees en los milagros? Y él le dice, bueno, depende, doctor. Es que yo no entiendo, nunca me ha pasado esto. O sea, veo tu placa anterior que estás con pólipos y cosas que tienes que sanar y luego ahora no veo nada. Entonces la única explicación que le veo es que hay un milagro. Y entonces él, bueno, me llamó inmediatamente, fue a mi casa, me agradeció, me dijo, tú me has sanado. Y yo le dije, yo no te he sanado, yo te he acompañado y tú has sido capaz de sanarte y sanar tu entorno, sanar tu vida y resolver, y eso te ha sanado. Entonces, wow, fue maravilloso. Claro. O sea, fue una experiencia. Después han venido muchas más, gente que se ha sanado de artritis, ¿no? Que tiene que ver con rigideces. O sea, las personas rígidas, cuidado. Porque las personas rígidas van a enfermar de poco problemas, flexibles, ¿no? Poco flexibles, problemas de las rodillas, problemas de orgullo. Y entonces, y así, problemas de asma, problemas emocionales. Y así, entonces muchas personas han ido sanando porque han ido yendo a la raíz profunda de lo que está generando su enfermedad y han ido entendiendo el mensaje que está detrás de cada enfermedad. Y hay justamente un caso emblemático, que es el caso de Louise L. Hay, por ejemplo, de esta gran escritora, que ahora trabaja en temas de sanación, que tuvo un cáncer a la vagina, ¿no? Porque tuvo una violación temprana, una violación de joven, y empezó a, digamos, disminuirse ella misma, a tener rencor contra su propia sexualidad, y no lo resolvió. Y le dieron creo 3 meses de vida, algo así, hasta que ella dijo, no, yo me sano por afirmaciones positivas, por cambiar mi estilo de vida, y por Dios, ahorita es una eminencia que escribe libros y puede dar fe testimonial directa de cómo es que ha sido el proceso. Porque ¿no? Se sanó. Para mí Luisa Hay fue mi inspiración, fue uno de los primeros libros que yo leí, y fue mi inspiración y sigue siéndolo. Yo compro el libro de Luisa Hay y siempre lo ando regalando. Entonces, me parece que todo el mundo debe leer ese libro para poder entender un poco cómo puede uno sanar su vida, ¿no? Y además, Luisa Hay plantea 2 cosas que me parece importante. El cáncer como un resultado del resentimiento, ¿no? El rencor que envenena la sangre, envenena el alma, envenena el cuerpo. Uno tiene que perdonar. El cáncer es una enfermedad del rencor y del resentimiento. Y lo otro
es las afirmaciones, los aforismos, los mensajes que uno puede trabajar para replantear toda la programación que uno tiene desde pequeño, ¿no? Uno permanentemente está recibiendo mensajes del cotidiano, del entorno de la familia, ¿no? Entonces, los mensajes que comúnmente uno tiene es, los hombres son unos desgraciados. Entonces uno tiene ahí, los hombres son unos desgraciados. De repente la vida es un sufrimiento, ¿no? Claro. No me merezco ser feliz. Entonces todo eso va calando en nuestra memoria celular, en cada célula, y eso lo reproducimos. Entonces tenemos que limpiar eso. ¿Y cómo lo limpiamos? Una cosa son los mensajes, los aforismos, ¿no? Y hay un aforismo que me encanta de Luisa Hay, que es: me acepto, me apruebo, me amo y me aman y soy feliz. Eso es profundamente sanador. Y justamente algo muy importante, que es algo muy importante, es que esta sanación pasa por un proceso pues que no tiene que ver con el cuerpo físico, sino tiene que ver con otro tipo de cuerpos que tenemos nosotros como seres humanos. Pero esos cuerpos, de esas otras dimensiones, de esas otras cuestiones más complejas y más amplias del ser humano, vamos a hablar en nuestra siguiente pausa, en nuestro siguiente bloque comercial, nuestro siguiente bloque, que viene luego de una pausa comercial. Yo me estoy ya emocionando mucho con este tema, así que vamos a continuación a esa pausa y luego volvemos, por supuesto, conversando este fascinante tema. Sanación interior es el tema que nos convoca el día de hoy, amigos míos, acá en Cable Andino, Canal 3, en Paradigmas. Estamos conversando con Raquel Gárgate. Ella es terapeuta, ella hace medicina o de alguna manera terapias alternativas. Además es una comunicadora de profesión, comunicadora de origen, y estamos conversando este maravilloso tema, Raquel, de la sanación interior, y estamos un poco ya profundizando, porque la sanación tiene que ver pues con otras esferas del ser humano, ¿no? O sea, no tiene que ver necesariamente con la esfera física, que es, digamos, lo último, o donde se expresa al final, pero tiene que ver con el espíritu humano, ¿no? Usted tiene que ver con el alma humana, tiene que ver con esta dimensión intangible, con esta dimensión que no vemos y que nuestra medicina, lamentablemente convencional, tampoco considera mucho, ¿no es así? Claro, en realidad nosotros somos más que cuerpo. Y cuando uno toma conciencia de eso, wow, es como que cambian muchas cosas en uno, ¿no? Incluso la muerte, por ejemplo, lo miras de otra manera. Y obviamente nosotros tenemos, bueno, hay diversas disciplinas de pronto que hablan de los cuerpos energéticos que tenemos, de los chakras, de los centros de energía, pero para simplificar un poco las dimensiones intangibles, digamos, de nuestro ser, tienen que ver con ese sistema de energías que tenemos. Así como tenemos un sistema reproductivo, un sistema circulatorio, tenemos también un sistema de energías que fluye y que cuando se bloquea, obviamente puede generar también enfermedades, ¿no? Ahora hay máquinas que toman, por ejemplo, el aura de las personas, la cámara Kirlian, ¿no? El color, depende del color, la enfermedad que tienes. O sea, ya hay descubrimientos y instrumentos científicos que permiten ver otras dimensiones del ser, ¿no? Entonces, un poco el trabajar con las energías es un trabajo que permite lograr una sanación de toda la dimensión del ser humano, ¿no? No solo del cuerpo físico, sino también del cuerpo energético, de la mente, porque también el pensamiento es energía, ¿no? Y hay muchos factores, Raquel, que de alguna manera afectan este plano energético, ¿no? Los pensamientos, las emociones, incluso hasta la propia alimentación, ¿no? La alimentación afecta también necesariamente la forma como nos sentimos, ¿verdad? Todo nos afecta, y fundamentalmente el pensamiento. Creo que seguramente conoces y la gente ha de conocer también a Masaru Emoto, claro, que hizo toda una investigación, ¿no? de cómo el agua recibía la carga de pensamientos y formaba cristales de acuerdo al pensamiento que uno hacía llegar al agua, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, le ponía te odio, esos cristales se formaban horribles, ¿no? Y es igual, o sea, si uno piensa
que no puede, que es pobrecito, y uno piensa, estoy enfermo, y entonces va a estar enfermo, porque estoy mandándole ondas y energías a todo mi cuerpo para que esté enfermo, ¿no? Que dicho sea de paso es 70% agua, Claro, ¿no? claro. Esta investigación es muy interesante, la de Masaru Emoto, porque de alguna manera ya científicamente, porque él es un científico japonés, empieza a demostrar cómo el pensamiento afecta, en este caso, la materia, claro, ¿no? Claro. Entonces eso ya nos da un indicador de que pues hay otros planos, ¿no? O sea, la materia no es lo único, ¿no es así? Claro. Y bueno, en digamos que en la sociedad hay muchas formas de cambiar los pensamientos, ¿no? La meditación es una forma, la oración, las iglesias tienen muchas propuestas también, entonces cada uno como que encuentra su forma, ¿no? El hecho de la contemplación, el contacto con la naturaleza y los aforismos, por ejemplo, los mensajes que uno mismo va replanteándose de su vida también es una forma, pero todo ese trabajo a nivel de energías es clave. No puede sanar una persona solamente con una medicina que vaya al cuerpo físico, uno tiene que trabajar para prevenir, más aún todas estas formas de trabajar en el campo de las energías, ¿no? Porque de alguna manera, pues una medicina química es un paliativo nada más, claro. ¿no? O sea, calma el dolor, pero no soluciona el problema, ¿no? Y han habido teóricos ya antes que han hablado de este tema de la unión entre lo psicológico y el cuerpo, ¿no? Las famosas enfermedades ahora recién reconocidas por la ciencia oficial, la medicina oficial, enfermedades psicosomáticas. Incluso hasta hace poco, no sé si recordarás el tema este del payaso Patch Adams, que empezó a probar que con la risa se empieza a curar uno, ¿no? Claro. Una persona deprimida se enferma más rápido, una persona con cáncer que se deprime se enferma, se va mucho más rápido, por eso es que tratan de que las personas en fase terminal o sobre todo cáncer traten de recuperar el ánimo, ¿no? El ánimo es muy importante. Y ahora que hablas justamente del tema de la muerte, el tema de las fases terminales en las enfermedades, tú me comentabas, también hablábamos un poco antes, de tu experiencia de alguna manera con el trabajo cercano a la muerte. La muerte que para muchos suena un tema que no quiere tocarse, ¿no? Dios mío, uno tiembla, pero por Dios, la muerte es un proceso natural del ser humano como todos los procesos, por el cual vamos a pasar todos, y el tema básicamente es cómo enfocamos la muerte, ¿no? ¿No? Sí, justamente yo entré a este tema de la muerte hace algunos años porque yo le tenía pánico a la muerte. Yo me subí a un bus y yo decía de aquí no vuelvo. Se va a caer el bus, subí a un avión y decía este avión se va a caer. Entonces le tenía pánico a la muerte. Me ponía a llorar solo de pensar que mis hijos se podían morir, que mi mamá se podía morir. Entonces yo decía, ¿por qué tengo tanto pánico a la muerte? Y de pronto tuve la oportunidad de conocer algunas propuestas que trabajan el tema de la muerte que resonaron mucho con mi temor y también con mi necesidad de superarlo. Y entonces allí fue que empecé a trabajar este tema de la muerte y empecé a hurgar y a conocer lo que en diversas culturas y propuestas también espirituales promovían o proponían en torno a la muerte, ¿no? Y que la muerte era simplemente una transición, ¿no? y la muerte en realidad no acababa con la vida, ¿no? Que la vida en realidad es eterna y la muerte física no acaba con el ser. Nosotros somos más que este cuerpo. Yo siempre lo relacionaba, Raquel, el tema de la muerte, cuando explicaba algunos de estos temas, por ejemplo, en que es como una mariposa, ¿no? Una mariposa, para llegar a ser mariposa primero es oruga, pero siendo oruga tiene que despojarse de ese cuerpo de oruga, por un proceso de transición en el cual pasa a ser mariposa para llegar a ser mariposa, ¿no? Muchos en las culturas antiguas y en la sabiduría tradicional antigua hablan de la transición, solamente de un proceso, de un estado de conciencia físico a otro estado de conciencia espiritual, ¿no? Claro, y en nuestra cultura andina, por ejemplo, cuando enterraban a los muertos y les ponían comida y todo, y esa relación que hay también con los muertos, con el mundo de los muertos, ¿no? O sea, es una relación donde se acepta la vida más allá del cuerpo físico, ¿no? Y entonces a mí me ha tocado, para vencer mi temor a la muerte, acompañar a personas que están en procesos de muerte, en fase terminal. Y empecé a trabajar ese tema, acompañar con algunas propuestas desde el siloísmo, que es una propuesta
en la cual te inscribes y de alguna manera claro, también que yo soy siloísta, es un movimiento humanista internacional, y allí hay muchas propuestas de cómo acompañar procesos de muerte. Entonces he acompañado muchos procesos de muerte, gente que tenía 2 años aquí, que no podía partir, que sufría mucho, 1 año, gente que sufría mucho dolor y que ya estaba desahuciada, pero que no podía partir. que se aferraba. Que se aferraba. Entonces hay una serie de ceremonias para acompañar a estas personas y he tenido experiencias maravillosas en ese campo, de ayudar a liberarse a las personas de su cuerpo, perdonarse, reconciliarse, resolver lo que tenga que resolver y partir en paz. Partir en paz, ¿no? Que es el término, digamos, de alguna manera que sintetiza ese paso sereno y tranquilo hacia esa otra dimensión más espiritual, ¿verdad? Nosotros estamos hablando, amigos míos, el día de hoy, acá en Paradigmas, sobre este fascinante tema de la sanación interior. Estamos con la terapeuta Raquel Gárgate. Vamos a volver luego de una breve pausa publicitaria que viene a continuación aquí en Paradigmas. Volvemos entonces. Sanación interior es el tema que el día de hoy estamos conversando, estamos tratando, estamos dialogando acá en Paradigmas, Canal 3, que habla andino, con la terapeuta Raquel Gárgate, terapeuta, además ella hace tambores, hace música, en fin, hace muchas técnicas de terapia para ese reencuentro, para ese volver a encontrarse consigo mismo, el autodescubrimiento, que siempre es importante en los procesos de sanación. Ya en este último bloque, Raquel, sé que acá te he traído a Huaraz por unos días, de alguna manera, un evento que se está haciendo que tiene que ver con el tema masculino y femenino, ¿verdad? ¿Cómo es esto de los talleres? Cuéntanos un poco, ¿qué cosas ves en los talleres, cómo los desarrollas y cómo así las personas de alguna manera pueden relacionarse contigo, pedirte información? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, sí, justamente he sido invitada por el Círculo de Mujeres que tienen aquí una serie de experiencias, también hacen terapias alternativas o educadoras, profesionales de otros campos, y me han invitado a esta experiencia 2 talleres. En realidad, hoy día, sábado, estaré trabajando un taller de dualidad, complementariedad entre lo masculino y femenino, que también son 2 dimensiones que están en nuestro ser. Que es un tema complejo además, ¿no? Lo masculino, lo femenino. Es complejo, lo hacemos complejo, porque en realidad es muy simple, simplemente están esas 2 dimensiones en cada ser humano, tanto hombres como mujeres, y lo importante es que estén en equilibrio y en balance, y que podamos aceptar ambas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, un hombre se niega a aceptar su dimensión femenina. Que es la dimensión intuitiva, la dimensión la tierna, empática, ¿no? Muchas veces se niega a aceptarlo porque hay todo un juicio de la sociedad, ¿no? Y hay un temor a que parecer de repente gay, y entonces hay una negación de esa parte femenina. Y en la mujer muchas veces hay la negación de la parte masculina porque de repente sufrió alguna experiencia de violación, por ejemplo. Entonces hay el negarse a lo masculino. Entonces hay muchas experiencias en la vida que nos hacen negar esas dimensiones y que al no estar en armonía pueden generar problemas también en las relaciones, sobre todo, bueno, de pareja, ¿no? Entonces el tema de la violencia tiene que ver con todas este desequilibrio que hay entre lo masculino y lo femenino. A veces también, Raquel, la no aceptación de la naturaleza del otro, ¿no? O sea, el hombre a veces no acepta la naturaleza esencial de la mujer y la mujer no acepta la naturaleza esencial del varón. Y conversábamos antes también de este tema de cómo es que la cultura, la sociedad de consumo, de alguna forma nos ha manejado, nos ha manipulado, nos induce a pensar que la feminidad tiene que estar necesariamente contrapuesta con la masculinidad, ¿no? O sea, es todo un tema cultural también, claro, ¿no? Claro, que no, es que nos han hecho creer que están enfrentados, ¿no? Y hay propuestas que siguen enfrentando de pronto a los hombres y a las mujeres, y en realidad todos somos víctimas de un modelo de desarrollo que nos enfrenta. Entonces hay que ir a las raíces profundas
Y creo que en las raíces profundas y en nuestra cultura, que es tan rica, tenemos toda esta propuesta de la dualidad y la complementariedad, que muchos pueden decir, pero eso no existe, es una utopía, pero es una aspiración, es algo que nos inspira y es un valor que está en nuestra cultura. Y hay que nutrirnos de eso. Y un poco el taller está orientado a generar experiencias y vivencias para conectar esas dimensiones masculinas y femeninas y encontrar el equilibrio. Y vamos a terminar, después de muchas experiencias con arte, con dibujo, con cerámicas, con tambores, con sonidos, con cantos, con movimiento, vamos a terminar luego, va a ser todo el día, vamos a terminar bautizando al nuevo ser en equilibrio. Al ser renacido, Masculino que volvió a nacer. Y femenino, claro. ¿Y el del domingo? Y el del domingo es un taller más de sanación. Ese va a durar solo 3 horas y está orientado a despertar esa fuerza sanadora dentro de nosotros a través del canto, del sonido, de la música, de los tambores y de otros instrumentos sanadores que tenemos en nuestra cultura andina. Estás entrando entonces ahora con bastante fuerza a los temas de los talleres, pero en esta área, ¿verdad? Estás en esta área de sanación. Para eso, de alguna forma, para poder compartir, como tú mencionabas, poder compartir algunas experiencias, material, comuníquense, amigos, al correo de Raquel, que es vivirbonito@gmail.com, que debe estar apareciendo en pantallas. Repito nuevamente, vivirbonito@gmail.com, para que le cuenten alguna experiencia a Raquel, se puedan compartir cosas. O algún material que quieran. Claro, o algún material, tenemos ahí el correo en pantalla, vivirbonito@gmail.com, para que se contacten y compartamos. Somos seres humanos que estamos para aprender mutuamente, ¿verdad? Así recíprocamente, ¿no? Y bueno, el taller del domingo, no sé si el sábado tenemos espacio ya, me parece que no, pero el domingo todavía hay posibilidad de inscribirse. Pueden contactarse con... claro, con Semillas de Vida, que es la institución que está organizando esto, que es un pequeño colegio también con una dimensión de educación alternativa. Y para contactarse para el taller, amigos míos, el teléfono es el 943-01-2252. Repito, 943-01-2252, y ustedes van a poder acceder a este taller, si no, bueno, por el tiempo, por el sábado, ¿no? Pero por lo menos el domingo, y poder empezar a redescubrirse, reencontrarse, ¿no? Un poco a revelarse como el verdadero ser humano que uno debe ser, ¿no? A viajar por el universo interior para ver qué cosas descubrimos, ayudados por la música, los sonidos y bueno, también la energía de los apus aquí acá en la sierra, ¿no? Quiero agradecerte, Raquel, muy especialmente por esta oportunidad. Sé que has hecho un alto muy especial en tus labores programadas, ya planificadas acá en la ciudad de Huaraz. Has hecho un alto para estar con nosotros aquí en Paradigmas. Te agradezco mucho esto. Y bueno, tus últimas reflexiones, tus últimas palabras antes ya de cerrar el programa. Bueno, yo agradecerte a ti por esta oportunidad y a todo tu equipo y de desearte muchos éxitos, porque este tipo de programas se necesitan para sanar el mundo, para sanar nuestra sociedad, nuestro país, y de verdad te felicito. Y bueno, mis últimas palabras, simplemente decirle a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que la fuerza sanadora está dentro de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Si nosotros buceamos, hurgamos y entramos dentro de nosotros a través de la meditación, de la oración o de alguna experiencia o simplemente del silencio, vamos a escuchar muchas cosas reveladoras que a lo mejor nos van a dar muchas sorpresas. Raquel, agradecerte nuevamente. Gracias, amigos, por su teleaudiencia. Les recordamos que ustedes están en Paradigmas, que sale todas las semanas en Canal 3 Cable Andino, siempre llegando a más localidades de nuestro queridísimo Callejón de Huaylas, y muy pronto mucho más allá. Paradigmas, una nueva propuesta de Canal 3 Cable Andino. Con nosotros será pues hasta nuestro siguiente programa, amigos. Gracias nuevamente y hasta entonces. Nos estamos viendo y escuchando y casi inmediatamente. Gracias.